Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy bien. Me acaban de llegar estos paquetitos de Miden, así que vamos a abrirlos. Bueno, vamos a empezar por el de abajo, que este la verdad me hace muchísima ilusión. Como podéis ver aquí es el calendario de Adviento, así que vamos a abrirlo. La verdad que nunca he tenido un calendario de Adviento. Todos los años digo, voy a comprarme uno, el típico este de los chocolatitos, pero no sé por qué, pero al final nunca me lo compro. La caja es súper bonita, como veis. Toda así decorada con motivos navideños. Y pone que tiene 24 regalos. Además nos trae esta bolsita. Por si quieres regalar el calendario a alguien o lo que sea, pues la metes en esta bolsita. Yo no sé lo de dentro, pero la caja es preciosa. No sé si se aprecia en cámara, pero todo lo que veis dorado es como un poco metalizado. Bueno, es que no tengo palabras, es súper bonito. Tiene un imán aquí abajo para que la tapa se sujete. Y aquí tenemos el primer panel de cositas. Jalamos por aquí, como veis. Este sería uno y este sería el otro. Este es un poco más estrecho y este parece que trae cositas como más anchas. Está todo cuidadísimo al detalle, la verdad que no tengo ninguna pega. Y una vez que termine de abrir todos los compartimentos del calendario, la caja no la voy a tirar, sino que la voy a reutilizar. Aún no sé para qué, pero ya se me ocurrirá algo. Antes de comenzar a abrir los días del calendario, os tengo una sorpresa. Y es que estoy sorteando junto con Miden 3 de estos calendarios en mi Instagram. Toda la información la tenéis en el post que he publicado. Así que si queréis participar, tenéis también el enlace abajo en la cajita de descripción. Y comenzando por el día 1, tenemos este pincel de viaje o de bolsillo, creo que se llama. Y nada, creo que es muy práctico. Siguiendo por el número 2, tenemos por aquí estas postales que son prensadas en caliente y de 300 gramos. Y tienen en cada esquina este diseño que la verdad me parece muy original. Abriendo el número 3 nos encontramos estos lápices de colores que habrá que probarlos, a ver qué tal son. Por cierto, yo voy a estar abriendo hasta el día de hoy, que estamos a 14 de diciembre, y el resto lo voy a abrir en Instagram cada día. Tenemos estos óleos pastel, que la verdad nunca he utilizado estos, así que me vendrán muy bien para probarlos. Y en el número 5 nos trae este kit de acuarela, que es súper mini, pero me parece muy bonito. Tiene imanes para cerrarlo y creo que está muy bien conseguido. En el número 6 nos trae estos rotuladores acrílicos que son de punta pincel y se ven de muy buena calidad. En el número 7 tenemos estas hojas de acuarela 100% de algodón. Este bloc lo tengo en grande y es muy bueno. Como estáis viendo, son todo tallas mini de algunas cosas que tiene Miden. Aunque bueno, también tenemos por aquí este pin imantado y eso, que también nos traen algunas cositas diferentes.
Luego una goma de borrar, que ya tengo esta de Miden, que me traía en un kit. En el número 11 tenemos un lápiz 4B. Tengo ya 2 de estos, creo, que también me venían en el kit. Pero bueno, está bien para tenerlos de reserva. Luego en el número 12 viene este caballete, que la verdad me ha sorprendido mucho. Es un caballete super mini y creo que le voy a poner alguna ilustración así pequeña a modo de stand. Bueno, ya con esto terminamos la primera caja. Vamos por la segunda y nos quedan 2 días. Voy por el número 13, que nos trae este acrílico blanco. Siempre viene bien tener pintura blanca, así que nada, un básico. Y el último día que voy a abrir hoy, el número 14, nos trae este pincel de aquí, que pone que es para acuarela, aunque bueno, también se puede utilizar para gouache, que es con lo que yo suelo pintar, y parece que tiene muy buena calidad. Bueno, vamos con el segundo paquetito. Y bueno, tenemos por aquí un kit de cositas de óleo. Como veis, es un caballete, pero de mesa. Y aquí arriba un lienzo. Bueno, dentro del lienzo nos traen como varios paneles también para pintar de diferentes tamaños. Luego tenemos por aquí hojas también para pintar de algodón. Y tenemos por aquí una paleta de hojas desechables. Vamos a abrir el caballete, que seguro que dentro también vienen más cositas. Como veis, también tiene para llevárnoslo. El tamaño que tiene creo que es perfecto para lo que yo lo uso. Y como os digo, también trae más cositas. Tenemos esta paleta de madera. La veo súper mona y el color me encanta. Unas espátulas. Luego nos viene también 2 pinceles. Como veis, este es más fino y este es más grueso. Esto, que es para limpiar los pinceles, es todo de acero inoxidable. Y también nos trae esto, que no sé exactamente cómo se llama. Y aquí podemos meter pues lo que queramos. Trementina, disolvente, pues lo que sea. Esto, que parece un muelle, se coloca aquí supuestamente y sirve para sujetar los pinceles. Luego tenemos esta caja de pinceles, aquí los tenemos, como veis son de madera. Tengo que decir que estos me parecen más buenos y más bonitos que los que me venían en el otro kit. Y lo último que nos trae, me imagino que son las pinturas, que pesan una barbaridad. Como veis, tenemos los 3 huecos, aquí nos cabe de todo para poder pintar, por si nos queremos ir fuera. O incluso si lo queremos organizar aquí, pues también podríamos. Voy a abrir las pinturas. ¡Wow! Estas son enormes. Las que yo tengo también de Miden son un poco más pequeñas, pero estas son de 60 mililitros. Y se ven así. Hay que probarlas aún, pero mi primera impresión es que son buenas. No podía terminar el vídeo sin probar las pinturas, así que vamos allá. Voy a estar utilizando este bloc que ha traído el kit, que me parece muy bueno. No me apetecía pintar algo muy grande, así que por eso he elegido este formato y no el lienzo. Antes de empezar a utilizar el óleo, voy a hacer un boceto rápido con un lápiz. Sé que se puede hacer directamente con el óleo, pero me manejo mejor con el lápiz.
Simplemente voy a hacer un poco las formas de cada cosa, no voy a entrar en detalle porque en realidad luego con el óleo se va a ir tapando. Solo es para tener una idea de dónde va a estar cada cosa. A la hora de elegir los colores me he mantenido en una paleta más bien cerrada porque creo que ayuda a la hora de pintar, es más fácil y además creo que se mantiene la armonía. Al seleccionar un tono e ir jugando entre claros y oscuros, creo que no desentona tanto. Es mucho más fácil, o por lo menos eso pienso yo. Voy a estar pintando un paisaje invernal, ya que estamos ahora en diciembre. Y he decidido pintar un paisaje porque no tengo ni idea, pero cuando voy a pintar en óleo siempre me apetece pintar paisajes. Creo que tienen algo especial. Además, creo que me dan muchísima libertad. No siento la presión de que algo tenga que quedar exactamente igual a la referencia. Puedo cambiar los colores, puedo mover objetos o puedo añadir lo que yo quiera más fácilmente y sin miedo a fastidiarla. Eso es lo que me encanta de los paisajes y además que disfruto mucho pintándolos. Por ejemplo, si lo comparo con un retrato, el retrato me parece como más complicado porque tengo que estar pensando en las proporciones, que si se ve simétrico y luego si un ojo queda más alto que el otro o más junto me rayo muchísimo. Y con el paisaje no me pasa. Simplemente voy mezclando los colores, viendo cómo hacer las sombras y las luces y dejando que todo fluya. Algo que también me encanta es que al principio siempre parece como manchas y que no tiene ningún sentido y luego poco a poco, con paciencia, todo va cogiendo forma. Os voy a dejar un poco con el proceso de la pintura, que ya he hablado mucho en este vídeo, y me despido al final. Así ha quedado el paisaje, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. No olvides que tenemos el sorteo en Instagram, así que ve corriendo a participar porque hay 3 premios y tienes más posibilidades de que te toque. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.